Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenido un día más a este espacio de opinión. Hoy ya 12 de septiembre. Pasa el tiempo que vuela. Bueno, el último día que compartí con vosotros las opiniones, os decía que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén pues se está encontrando con sorpresa tras sorpresa, muy desagradables todas, en especial en el aspecto económico, porque lo que ya intuíamos que había sido una nefasta gestión de Julio Millán y su pandilla, pues resulta que ahora, claro, ya no pueden ocultar la realidad de las cosas porque hay otro gobierno que tiene acceso a toda la información que antes le negaban a la oposición y se están dando cuenta de muchas cuestiones que están dando a conocer a la opinión pública, pero ya sabéis, como dice el magnífico Carlos Herrera, el equipo de mentiras sincronizadas pues está perfectamente operativo en el Partido Socialista y todos de forma sincronizada mienten. Y cuando digo Partido Socialista me refiero no solo al Partido Socialista, sino a todo el elenco de medios públicos comprados, y los que no son públicos, son privados, pero en definitiva bien regados y a su disposición. El otro día os decía que había dado una rueda de prensa el equipo de gobierno diciendo que temían mucho que se pudieran perder casi 13 millones de los 18 que le habían concedido al ayuntamiento en el plan EDUSI, en los proyectos EDUSI, y que tan solo, quedando unos pocos meses para concluir el periodo, porque todos estos planes terminaban el 31 de diciembre del 2023, bueno, pues que solo se habían ejecutado el 28% de esa estrategia EDUSI. Es decir, que de los 18.750.000 euros solo se habían comprometido 5.225.000, un 28%. Pero el otro día, otra nueva sorpresa, otra nueva cuestión desagradable en materia de Hacienda. Existe una preocupación tremenda, y así lo han dado a conocer los medios de comunicación, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, porque hay una deuda de 27 millones de euros que hay que abonar a diciembre. El equipo de gobierno anterior, como siempre, en vez de resolver los problemas, lo que se suele decir, dándole patadas a la lata. Y entonces, en junio, viendo que podían perder las elecciones, pues lo que hicieron fue pedir un aplazamiento, en vez de pagar, que es su obligación, pues darle una patada a la lata. Y pidieron a la ministra Montero que le aplazara ese pago a diciembre. Había una primera amortización de 15,41 millones de euros, más otros 2,87 millones de intereses, es decir, 18,28 millones de euros que después de un periodo de carencia que se había concedido en los últimos años y que había que amortizar en junio antes de irse, pues nada, le dieron una patada adelante y a seguir. A esos 18,28 millones de euros hay que sumarle también que hay que hacer frente a otro préstamo ICO de 8,7 millones de euros, con lo cual estamos prácticamente, como os decía, en los 27 millones de euros que hay que pagar antes de final de año. Porque si no se pagan, nos empezarán desde Madrid a quitarnos la PIE. Ya sabéis que la PIE es la participación en los impuestos del Estado, la PIA, la participación en los impuestos de la Junta de Andalucía, y es la cantidad que el Estado o la Junta de Andalucía da a los ayuntamientos para el funcionamiento normal. La Junta de Andalucía y el Estado cobran los impuestos y luego de esos impuestos los reparten en función de una serie de criterios a los distintos ayuntamientos de toda España. PIE, participación de los impuestos del Estado; PIA, participación de los impuestos de la Junta de Andalucía. Así que a esa nefasta gestión de los EDUSI se suma que hay que cómo pagar 27 millones de euros antes que termine el año. Y de sorpresa en sorpresa y de cuento en cuento. Como yo ya he dicho muchas veces, Julio Millán le puse el apodo del cuentacuentos. Lo que pasa es que en este caso, en vez de entretener a los niños, lo que hace es como el cochero de Drácula, asustar a todo el que está a su alrededor.
¿Os acordáis? A bombo y platillo, el mismo cuento de siempre, vamos a remodelar la Plaza de la Constitución, vamos a peatonalizar la calle Virgen de la Capilla, bueno, y una venga foto y venga portadas de periódicos. Cuando ha llegado la hora de la realidad, pues NADA, nada de nada de nada. El alcalde y el primer teniente de alcalde, pues han tenido la sorpresa que el Ministerio de Transporte no está concedida la subvención. La peatonalización de la calle Virgen de la Capilla, la reducción del tráfico en la calle Puerta del Ángel, la ordenación de esa Plaza de la Constitución, pues que había que financiarla con unos proyectos que ya sabéis que se llaman Next Generation de la Unión Europea a través del Ministerio de Transporte, pues resulta que nadie de plastis, que ni están concedidos, ni nos los van a conceder, ni nada por el estilo. Por tanto, las nuevas autoridades se han tenido que desplazar a Madrid al Ministerio de Transporte a ver qué ha pasado y solicitarle que, por favor, incrementen la partida para que esos proyectos que ya estaban o que estábamos todos convencidos y hasta ilusionados, pero claro, eso en el PSOE de vender ilusiones lo hacen muy bien, porque como luego todo el aparato mediático, todos van al unísono, como dice Carlos Herrera, un equipo sincronizado de información, pues ¿qué ha pasado? Pues que no se presentó un proyecto lo suficientemente competitivo para que fuese subvencionable, y en segundo lugar, porque no se luchó por mejorarlo para que pudiese llevarse a cabo. Y en tercer lugar, si cabe mucho más grande, es que se llevó engaño a muchos ciudadanos, entre ellos yo, que normalmente circulo por esa zona en mi día a día, porque se ven generar expectativas de que esa zona peatonal se iba a arreglar. Una mentira más, otro engaño más, igual que sigue sin saberse nada, ni nadie da explicaciones, y todo es oscurantismo con respecto al incendio del Jaén Plaza. Ya os acordáis que nada más que entrar el equipo este de gobierno, se incendiaron, el equipo de gobierno de Julio Millán y compañía, se incendió Onda Jaén, y que 4 o 5 años después pues no se sabe nada de aquello. Eso le sirvió para cerrar ese medio público, ese medio de comunicación que teníamos los jiennenses y que nos podíamos enterar de todo lo que acontecía en nuestra ciudad y ver todo lo que acontecía en nuestra ciudad, pues le sirvió para cerrarlo. El Jaén Plaza ha tenido muchos problemas después de esa inauguración express, después de esa inauguración sin estar terminado, después de esa inauguración bochornosa que hizo Julio Millán, no sé, intentando arrancar 4 votos estúpidos, y como todos vimos, unas instalaciones a las que le quedaba no un poco para terminar. Yo he hecho alguna averiguación y alguna pregunta y todos coinciden en lo mismo. Miguel, a esto le quedaban 4 o 5 meses para estar terminado. Bueno, pues como consecuencia de esas pasan cosas. Y todavía Julio Millán, escondido como siempre, el mudito, que ya sabéis que se ha tirado 4 años sin hablar prácticamente en los plenos, sin decir nada, el mudito, para que así nadie le pueda decir absolutamente nada, y bueno, y siendo alcalde no ha dicho nada, ya imaginaros, siendo antes director del Centro de la Juventud, parlamentario andaluz, en fin, los numerosísimos cargos públicos que ha tenido. El mudito, pues sigue mudo, y sigue sin darnos una explicación que queramos saber los jiennenses, si ese centro comercial se inauguró con las licencias oportunas, si se inauguró con todos los sistemas de prevención aprobados, si se aprobó con todos los sistemas de prevención de riesgos laborales aprobados, etcétera, 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 porque aquello se inauguró prácticamente sin terminar y aquello fue una chapuza. Y del fuego todavía no sabemos nada, y el otro día os decía que me gustaría que este nuevo equipo de gobierno que tiene el Ayuntamiento de Jaén, que tiene acceso a toda la documentación, nos diera una explicación lo suficientemente convincente, porque ellos tienen todos los documentos de lo que ha pasado ahí en el Jaén Plaza. Bueno, más lío, pues en el Ayuntamiento de Jaén todos los que queráis. Ya sabéis que Julio Millán se cargó a la empresa Castillo, que esa decisión unilateral y caprichosa nos costó 8 millones de euros. Repito,
esa decisión nos costó 8 millones de euros a los jiennenses. Bueno, pues contrató a dedo a una empresa de transporte, que ya sabéis, yo le digo los Milka, que son muchos de ellos más viejos que el hilo negro, y le hizo un contrato puente. Un contrato puente, bueno, mientras que te lo adjudico a dedo y luego ya sale, o hacemos el paripé de que sale la licitación pública, el concurso público, y ya se te adjudica con todas las de la ley. Bueno, pues se estableció un contrato puente de 2 años, que expira el 7 de octubre, es decir, pasado mañana, como se suele decir. Bueno, pues esto a sabiendas de que expiraba el 7 de octubre, pues antes de irse no hicieron absolutamente nada. Claro, el pastel se lo han encontrado en el ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que lo denuncia el alcalde y el concejal de concesionaria, don Vicente Oya, por cierto, un eminente abogado y que de esto sabe algo, lo denuncia, que se han encontrado cuando han entrado en junio con este pastel, que prácticamente les vencía el contrato. Bueno, pues al día siguiente de denunciar esta situación sale otra vez Mudito y el concejal de enlace, el señor Lechuga. Ya sabéis, ese que yo le denominaba concejal de enlace porque era concejal y trabajador en la Diputación. Entonces iba y llevaba y traía, iba y llevaba. Por eso yo le decía el concejal de enlace. Su jefe Paco Reyes, llégate al ayuntamiento y a esto, llégate al ayuntamiento y trata aquello. Bueno, pues salen enseñando, que por cierto, en la sede del PSOE dieron una rueda de prensa enseñando todos los pliegos de condiciones que ellos se habían dejado elaborados. Luego se meten con Trump, el presidente americano, que si se llevó documentos de la Casa Blanca. No sé qué hacen en la sede del PSOE los contratos y los pliegos de condiciones que dicen ellos que habían elaborado. Bueno, pues salen muy ufanos, como siempre, insultando al PP. El PP no tiene ni puta idea, no ha hecho los trabajos, no ha hecho nada bien. Y enseñan allí un pliego de condiciones, me imagino que sería allí un borrador, porque eso no se lo dan a los periodistas ni nada, lo enseñan allí, puede ser eso o el cuento del alfajor. Pero bueno, y entonces se mete con el PP, que no ha hecho los deberes, en fin, lo de siempre. Claro, ¿qué ocurre? Pues que sale el concejal responsable, que antes he dicho, don Vicente Oya, y dice, pero bueno, vamos a ver, Julio, ¿cómo vamos a aprobar un pliego de condiciones que se supone que os dejaste aquí, si es más ilegal que la escritura de una choza? Si el contrato este que habéis preparado, esto no sirve absolutamente para nada, porque entre otras muchas cosas, ese nuevo contrato de la empresa de autobuses no contemplaba la subida salarial de los trabajadores que se han aprobado en el nuevo, o se tienen que aprobar en el nuevo convenio colectivo, que está en torno al 40% de incremento, porque por lo visto llevan desde el 2019 sin subirle o sin renovar ese convenio colectivo. Bueno, pues muchacho, si tú haces un pliego de condiciones económico-financieras para financiar y licitar la empresa de autobuses y no tienes en cuenta la pata principal, que es los trabajadores, pues como decía ese contrato, tiene menos papeles que una chabola. Claro, han tenido que redactar otra memoria económica para poder incorporar ese nuevo convenio colectivo del transporte a ese pliego de condiciones. El convenio colectivo de los conductores expiró el 31 de diciembre del 22. Luego ya Julio y la pandilla sabía que ese convenio había expirado y que había que renovarlo, y por tanto había que hacer un pliego acorde con esas necesidades, porque como todos sabéis, en cualquier empresa la pata del personal es la más cuantiosa. Entonces yo licito ahora un contrato sin tener en cuenta ese elevado coste que va a incrementarse como consecuencia de renovar el convenio colectivo. En definitiva, otra chapuza. Bueno, y ya os dejo con la sorpresa de este fin de semana. ¿Os acordáis de Piolín? Piolín era un diputado que teníamos por Jaén que nunca se le veía. Siempre se le veía nada más que cuando enfocaba en el Congreso de los Diputados, una fila o dos detrás de Pedro Sánchez aplaudiendo igual que las focas. Y digo lo de Piolín
porque el señor Felipe Sicilia, que ha sido diputado por Jaén 12 años, y me imagino que ninguno de vosotros os acordaréis de algo que haya hecho por Jaén, Felipe Sicilia es policía nacional y tiene su plaza en Morón de la Frontera. Y estuvo trabajando de policía nacional aproximadamente unos 10 meses, porque inmediatamente se fue a la política. Bueno, pues Felipe Sicilia, y digo Piolín, porque así es como Pedro Sánchez denominaba a los policías nacionales en el 1O, les denominaba despectivamente piolines. Así que si Pedro Sánchez al cuerpo de la Policía Nacional le dice piolines, yo a Felipe Sicilia le puedo decir el Piolín de Jaén, porque es policía nacional. Bueno, pues Piolín parece ser que antes estaba allí en la sede de Ferraz, en la PSOE colocado, aparte de ser diputado, cayó en desgracia, etcétera, 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 y a estas listas no ha ido como diputado. Adiós. ¿Y ahora qué hacemos con Piolín? Pues nada, que Piolín se tenía que haber incorporado como Policía Nacional a su plaza en Morón de la Frontera, ponerse por la mañana el uniforme, si lo encuentra, ponerse la gorra, que me extraña, y ponerse a trabajar, que falta le hace, porque para eso es Policía Nacional. Bueno, pero Piolín, como yo estoy seguro que está en espera de un mejor destino y que ahora si se formara el gobierno otra vez con Pedro Sánchez, etcétera, lo colocarían en otro sitio, pues no lo perdáis lo que ha hecho este fin de semana su amigo Pedro Sánchez. A Piolín lo han colocado en una comisaría especial que hay en el Tribunal Constitucional, que para empezar tiene un sobresueldo de 400 euros. Aparte de que como está allí con Cándido Pumpido, que son de la pandilla, etcétera, pues me imagino que no hará absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que ese cargo en esa comisaría especial del Tribunal Constitucional, pues es un puesto muy, muy, muy cotizado por los agentes. Entonces han salido todos los sindicatos de la policía local diciendo, hombre, Piolín, que tiene 10 meses de experiencia en la policía, que sacó ni más ni menos que el puesto 672 en su promoción. No os creáis que sacó ni el 1, ni el 2, ni el 3. O sea que en el escalafón de la Policía Nacional debe de estar por ahí, por abajo de la escala. Pues nada, ni más ni menos, ¡pum!, a dedo, sin contar con nadie, sin concurso, sin nada. En fin, lo que habitualmente hace el Partido Socialista. Tengo aquí en un periódico que vi las declaraciones, sí, lo vi en Voz Populi, las declaraciones de Aarón Rivero, que es el secretario general del sindicato policial, que ha manifestado su sorpresa y su indignación por esta designación sin luz, sin taquígrafo, del que fuera diputado de la PSOE, Piolín, en el Tribunal Constitucional. Una designación que se ha hecho completamente de manera arbitraria, sin seguir los cauces designados a este efecto y por lo tanto en desigualdad de condiciones con el resto de agentes de la Policía Nacional que quisieran optar a ese puesto de trabajo. Eso es lo que dice este presidente del sindicato de la policía. Bueno, pero eso ya a esta altura no nos va a extrañar nada. Pero lo que sí es curioso es que Piolín, Felipe Sicilia, ahora vaya a la comisaría especial del Tribunal Constitucional. Una de sus últimas intervenciones, cuando se estaba tramitando la ley del solo es sí y todo eso, una de sus últimas intervenciones en el Congreso de los Diputados, que además fue incluso recriminada por muchos de sus compañeros, subió allí a la tribuna, me imagino que por hacer méritos y por irse flamenco. Y os acordáis, y si no lo buscáis en Google, porque tiene que estar por ahí, porque eso es una de las cosas que se quedarán para la historia del Congreso de los Diputados. Y dijo, más o menos textualmente dijo, el 23 de febrero del año 1981, aquí se dio un golpe de Estado en este Congreso con tricornio. Ahora el Poder Judicial lo está dando con togas. Eso fue
lo que Piolín dijo en el Congreso de los Diputados de los que ahora se supone que tiene que proteger, después de llamar golpistas con toga a los magistrados del TC cuando se estaba tramitando esa ley de la renovación precisamente del Tribunal Constitucional y todo eso. Bueno, pues ahí lo tenéis. Se dio un golpe de Estado con tricornio y ahora se ha dado un golpe de Estado con toga. Pues esos golpistas con toga del Tribunal Constitucional es ahora los que Piolín tiene que defender. Eso sí, con un cuantioso sueldo y me imagino que por poco tiempo, porque estará, como se suele decir, en expectativa de destino por los servicios prestados. Ahora ya no sé yo si va a llevar la gorra o no llevará la gorra, porque me imagino que tendrán el privilegio de no ponerse ni la gorra. Ya le decía yo a un amigo mío, como decía este Torrente, no me figuro yo a Piolín, al señor Sicilia, apatrullando las calles. Bueno amigos, os dejo aquí, que hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que contar, pero poco a poco lo vamos viendo. Ya sabéis todos mi teléfono, 696-991859, y como siempre vuestros comentarios son bien aceptados. Un abrazo y hasta luego.